¿Alguna vez has notado que algunas personas no te faltan al respeto de una sola vez? ¿Les gusta ponerte a prueba? Te interrumpen en medio de una explicación, sueltan ironías, hacen comentarios disfrazados de broma o actúan como si tus sentimientos no importaran. Y después, lo que realmente observan no es lo que dijiste, es lo que haces. Es ahí donde el juego comienza, y si llevas demasiado tiempo tragándote eso, ya te diste cuenta de que no funciona. Entonces presta atención a esto, este video es para ti. A partir de ahora, dejas de tratar la falta de respeto como algo normal. Vas a descubrir maneras directas de no caer en el juego desde el inicio, sin perder la calma ni la dignidad. El estoicismo enseña una verdad simple y difícil de ignorar. No controlas lo que el otro hace, pero controlas cuánto te afecta. Y eso es exactamente lo que separa a quien es irrespetado de quien se hace respetar. Porque cuando no te posicionas, la falta de respeto no solo continúa, crece y se convierte en la forma en que las personas te hablan. Algunas de estas maneras son directas y hasta controversiales. Y ese es el punto. No son ideas para pensar después, son decisiones para usar en el momento. Entonces, antes de comenzar, haz una elección simple. Mientras ves esto, deja de estar de acuerdo en automático y empieza a notar dónde te explicas de más, dónde cedes rápido, dónde aceptas lo que ya te incomoda. Porque es exactamente en esos puntos donde la falta de respeto entra. No por la fuerza, sino por la apertura. Y a partir de aquí, no se trata solo de entender, se trata de cortar ese patrón en el momento en que aparece. Vamos a empezar. 1. La frialdad de la elección. Quien te falta al respeto casi nunca quiere solo hablar, quiere medirte, quiere ver hasta dónde llega tu reacción, como quien enciende un fósforo esperando que el fuego suba. Porque en el fondo, no se trata de lo que se dijo, se trata de cuánto te mueve. Por eso, en muchos casos, la falta de respeto no empieza con una ofensa, empieza con una prueba, pequeña, casi disfrazada, como alguien empujando una puerta para ver si se abre. Y es exactamente ahí donde la frialdad de la elección tiene sentido. Ser frío no es no sentir, es no moverte antes de entender el juego. Mientras el otro espera movimiento, tú te mantienes. Mientras el otro espera explicación, tú cierras. Y cuando no entras, el ritmo se rompe. Piensa en una puerta cerrada con llave. No importa cuántas veces alguien empuje, no discute, no negocia, no intenta convencer, solo permanece cerrada. Y es justamente eso lo que impide la invasión. El respeto funciona así, o lo sostienes o lo pierdes. Ahora imagina la escena. Alguien suelta un comentario atravesado frente a ti, con otras personas mirando, esperando el momento en que vas a reaccionar, a justificarte, a explicarte, a enredarte. Aquí es donde casi todo el mundo falla. Habla de más, explica de más, intenta corregir su propia imagen en el momento. Y en ese movimiento entrega exactamente lo que el otro quería, acceso emocional. Pero cuando respondes con algo simple como «no voy a entrar en eso» o «esa es mi elección», cambias todo el juego, porque la frase es corta, pero cierra la puerta. Y una puerta cerrada no se discute. Corta el tema, no alimenta la provocación, no abre espacio para continuación, y quien estaba esperando una reacción se queda sin terreno. La falta de respeto necesita apertura para crecer. Necesita tu prisa, tu necesidad de ser entendido, tu deseo de demostrar que tienes la razón, porque eso es lo que mantiene la conversación viva. Cuando cortas eso, la provocación muere rápido, como una llama sin aire. Todavía existe por un segundo, pero no se sostiene. Me di cuenta de esto en cosas simples. Yo era el tipo de persona que se explicaba siempre, incluso cuando la pregunta ya venía cargada, incluso cuando era claro que no había interés en entender, solo en invadir. Y cuanto más explicaba, más se alargaba la conversación, más el otro se sentía con derecho a continuar, como si cada respuesta fuera una autorización, hasta que paré.
Si alguien hacía una pregunta invasiva, ya no justificaba, respondía lo esencial y cerraba, porque tiene sentido para mí, y nada más. Al comienzo, el silencio después de eso incomodaba. Parecía que faltaba algo, pero no faltaba. Era el límite tomando forma. La objetividad hace exactamente eso, retira el acceso, muestra que no estás disponible para convertir tu vida en un espacio abierto para cualquier opinión. Y hay algo aún más fuerte en esto: quien habla demasiado para ser aceptado demuestra dependencia. Quien habla lo esencial demuestra decisión. Y eso cambia completamente la forma en que eres percibido. Porque quien ya decidió por dentro no necesita convencer por fuera. Esto no es frialdad vacía, es economía de energía. Puedes ser educado y firme al mismo tiempo. Puedes mantener un tono claro y aún así dejar evidente que existe una frontera. Y una frontera visible no se prueba dos veces. Mucha gente confunde esto con grosería porque no está acostumbrada a ver a alguien que no se explica todo el tiempo, pero hay una diferencia clara. La grosería pierde el control, la objetividad lo mantiene, la grosería agrede, la objetividad cierra, y quien cierra define el espacio. Cuando entiendes esto, dejas de tratar cada provocación como algo que necesita una respuesta completa, y con el tiempo, esta postura deja de ser un esfuerzo y se vuelve un patrón. Las personas empiezan a notar que no entras en cualquier juego, no te justificas por cualquier cosa, no te mueves por cualquier provocación. Y cuando eso queda claro, el respeto se ajusta. Ser directo no es hablar poco, es decir lo necesario y detenerse. Es saber que tu paz vale más que ganar ciertas conversaciones. Es no convertir cada ataque en un debate. Es elegir no entrar. La frialdad de la elección se resume en eso. Decides dónde termina la conversación, incluso antes de que empiece a consumirte. Y hay una forma simple de empezar a aplicar esto ahora. La próxima vez que alguien intente arrastrarte a una explicación innecesaria, responde en una frase y no añadas nada después. Ni complemento, ni justificación, ni intento de mejorar la respuesta. Deja que el silencio cierre lo que abriste, porque es en ese corte donde entiendes lo que es la verdadera frialdad. No es reaccionar mejor, es no prolongar lo que no merece continuar. Y cuando aprendes esto, estás listo para el siguiente nivel: no entregar tu reacción. 2. No entregues tu reacción. Ya aprendiste a elegir qué decir, ahora necesitas aprender algo aún más decisivo. No entregar lo que sentiste, porque existe algo que vence a mentes no entrenadas más rápido que la lógica: el impulso. Reaccionar por impulso puede aliviar en el momento, pero casi siempre empeora el camino. Hay personas que parecen ponerse frente a ti a propósito, no para avanzar más rápido, sino para ver cómo reaccionas. Yo percibí esto de forma muy clara dentro de mi propia familia. Había un familiar que cada vez que la conversación se profundizaba un poco más, soltaba comentarios que parecían hechos a la medida para afectarme. No era grito, no era insulto, era precisión. Ese tipo de frase que viene con una sonrisa leve, pero cargada de intención. Algo como: ¿tú todavía crees que eso va a funcionar? O tú siempre complicas las cosas, ¿no? Y después de la frase venía el silencio, y junto con él la mirada, esa mirada que no quiere respuesta, quiere reacción. Durante mucho tiempo yo hacía exactamente lo que se esperaba. Respondía en el momento, intentaba explicarme, corregir la imagen, defender mi decisión, y sin darme cuenta, entraba en el juego. La conversación subía de tono, el ambiente se volvía pesado, y al final la sensación era siempre la misma: desgaste, como si me hubieran arrastrado a una discusión que ni siquiera era mía, hasta que, en uno de esos momentos, algo cambió. El comentario llegó, en el mismo tono de siempre, la provocación estaba ahí,
clara, esperando respuesta. Pero esta vez no respondí con la misma velocidad, me detuve por un segundo, respiré, observé, y cuando hablé fue diferente. Sin prisa, sin carga emocional, solo dije, puede ser. Solo eso, sin defensa, sin explicación, sin confrontación. El efecto fue inmediato. La persona se quedó sin reacción, intentó cambiar de tema, se rió de forma un poco incómoda, como quien se da cuenta de que el intento no funcionó. Y ahí quedó claro algo que cambia completamente la forma en que te posicionas. Quien provoca no está preparado para tu calma, está preparado para tu descontrol. La tranquilidad rompe el guión. Cuando reaccionas por impulso, entras en el ritmo del otro. Cuando desaceleras, tú marcas el ritmo. Y eso cambia toda la dinámica porque la provocación funciona como una chispa. Ella necesita una respuesta rápida, emoción, intensidad para convertirse en incendio. Pero cuando encuentra a alguien que no acelera junto, que no se explica, que no intenta ganar la discusión, se apaga sola. No porque hayas ganado, sino porque no la alimentaste. Mucha gente cree que la fuerza es responder de inmediato, tener argumentos, contraatacar, ganar en el discurso. Pero, en la práctica, eso casi siempre es solo reactividad bien articulada. La verdadera fuerza está en elegir cuándo responder y principalmente cuándo no responder. Es percibir el movimiento y no acompañarlo, porque en el fondo, esta es la pregunta que lo cambia todo. ¿Esta persona quiere entender o quiere desestabilizarme? Cuando empiezas a ver eso, algo cambia dentro de ti. Dejas de tratar toda provocación como algo que necesita ser resuelto. Y empiezas a tratarla como algo que puede simplemente ser ignorado con conciencia. Y aquí está el punto central. La tranquilidad no es ausencia de reacción, es control sobre la reacción. Sigues presente, sigues percibiendo, sigues firme, pero no te entregas al impulso. Y eso incomoda profundamente a quien intenta provocarte, porque esas personas dependen de tu reacción para sostener su propio comportamiento. Cuando ella no llega, el juego pierde sentido. Con el tiempo, eso se vuelve un patrón. Todos empiezan a notar que no te alteras con facilidad, que no entras en cualquier discusión, que no respondes todo lo que se dice. Entonces tu entorno cambia, el tono cambia, la forma en que te hablan cambia. Los límites se vuelven más claros, incluso sin que tengas que anunciarlos. Así que guarda esto. No toda provocación necesita respuesta. A veces, la respuesta más fuerte es el tiempo que te tomas antes de hablar o la decisión de no decir nada. Y como dijo Aristóteles, cualquiera puede enojarse, eso es fácil. Pero enojarse con la persona correcta, en la medida correcta, en el momento correcto, por el motivo correcto y de la manera correcta, no es fácil. Esa es la diferencia entre reaccionar y responder. Uno es impulso, el otro es elección, y quien elige no se expone. En la próxima provocación puede ser una frase atravesada, un comentario irónico o incluso un mensaje. No respondas con la misma velocidad. Espera 30 segundos, rompe el impulso, y si decides responder, hazlo sin carga, corto, frío, sin explicar, porque controlar el tiempo de la respuesta ya cambia el resultado. 3. Soberanía interna. Cuando el ruido de afuera disminuye, lo que aparece no es el mundo, es tu punto de apoyo. Y ahí queda claro, quien depende, tolera. Quien puede irse, elige. Yo percibí esto de forma muy clara en el entorno de trabajo. Hubo una época en la que yo estaba en un lugar donde nada era explícitamente irrespetuoso, pero todo indicaba falta de consideración. En reuniones, por ejemplo, yo hablaba, daba una idea, explicaba un punto y el tema simplemente pasaba, nadie reaccionaba, nadie comentaba. Era como si yo no estuviera ahí.
Minutos después, otra persona decía prácticamente lo mismo, y entonces venían los gestos de aprobación, los «tiene sentido», los elogios, y lo más extraño no era lo que hacían los demás, era lo que yo hacía después de eso. Yo aumentaba el esfuerzo, hablaba más, explicaba mejor, como si el valor fuera algo que todavía tuviera que demostrar. Y es exactamente aquí donde mucha gente se pierde. Porque cuando dependes, ya sea de un entorno, de una relación, de una validación, empiezas a aceptar cosas que en otra situación no aceptarías. Toleras pequeñas faltas de respeto, te ajustas más de lo que deberías, intentas compensar el comportamiento del otro con más esfuerzo propio. Y las personas lo perciben, no siempre de forma consciente, pero lo perciben. Perciben cuando necesitas quedarte, perciben cuando no tienes margen de salida. Y cuando eso queda claro, el respeto empieza a disminuir, porque quien no puede irse es puesto a prueba. El punto de cambio para mí no vino del enfrentamiento, vino del movimiento. Yo no hice un discurso, no llamé a nadie para hablar, no intenté imponer respeto por la fuerza. Empecé a reducir la dependencia, empecé a desarrollar otras posibilidades fuera de ahí, a invertir en habilidades que no dependían de ese entorno, a crear alternativas que me daban elección. Y algo curioso ocurrió incluso antes de que apareciera cualquier resultado externo. Mi comportamiento cambió, dejé de explicarme tanto, dejé de intentar ser escuchado a cualquier costo, dejé de mostrar esa urgencia silenciosa de ser reconocido. Y, naturalmente, el entorno empezó a responder de forma diferente. Mis compañeros de trabajo empezaron a escuchar más, las interrupciones disminuyeron y mi nivel de importancia dentro del equipo aumentó. No porque alguien decidiera respetarme de repente, sino porque quedó evidente que yo no estaba atado. Y eso cambia todo. La soberanía interna no es decir yo no necesito a nadie, es no necesitar disminuirte para permanecer. Es saber que si algo no te sirve, puedes seguir. Si alguien no te respeta, no tienes que quedarte. Si un entorno te reduce, no tienes que moldearte para encajar. Y cuando llevas eso dentro de ti, dejas de aceptar migajas. No suplicas atención, no negocias tu dignidad, no te ajustas para evitar perder espacio. Tú eliges, y quien elige no se somete. Esa es la parte que desconcierta a quien intenta faltarte el respeto, porque esas personas cuentan con tu dependencia, cuentan con tu miedo a perder, cuentan con tu necesidad de aprobación para avanzar, cuentan con que te esfuerces para agradar todo el tiempo. Cuando eso no existe, pierden la palanca, y sin palanca no hay presión que funcione. Soberanía interna, al final, no es aislamiento, es libertad. Es saber que puedes caminar con alguien, pero no necesitas arrastrarte por nadie. Y cuando esa seguridad se vuelve visible, el respeto deja de ser algo que necesitas pedir y pasa a ser algo que el otro entiende que no puede dejar de ofrecer. Ahora te propongo una prueba silenciosa aún hoy. Toma una conversación abierta. Puede ser un correo, un mensaje en WhatsApp, algo que normalmente responderías explicando de más, intentando agradar o demostrar tu valor. Y haz lo contrario. Responde solo lo necesario y detente. No justifiques más allá del punto. No intentes convencer, no corras detrás de validación. Deja la respuesta corta, directa, cerrada. Y observa lo que ocurre cuando no te extiendes para ser aceptado. Porque es en ese momento cuando percibes, en la práctica, lo que es soberanía. No es hacer más para ser aceptado, es dejar de alargarte para ser validado. 4. El lenguaje del silencio. No todo enfrentamiento empieza con palabras. Algunos empiezan con expectativa. Es como cuando alguien lanza algo al aire y se queda esperando que tú lo recojas. Una provocación, una indirecta, un comentario atravesado y justo después, esa pausa corta, casi imperceptible, en la que el otro se queda ahí,
esperando que tú completes el movimiento. El error de la mayoría es automático. Recoger, responder, explicar, reaccionar, devolver y sin darse cuenta, aceptar el juego que ni siquiera tú empezaste. Tú entras y el otro solo observa. Yo percibí esto en una situación simple pero muy reveladora. Estaba conversando con alguien cercano en un momento aparentemente tranquilo hasta que la conversación cambió. Sin aviso directo, llegó una frase cargada de juicio, de esas que no se gritan pero se colocan con precisión. Algo como, tú siempre haces eso, ¿no? No era una pregunta, era una provocación disfrazada y como casi siempre pasa, después de la frase llegó el silencio. Pero no un silencio neutro, un silencio que empuja, que presiona, que te llama a reaccionar. Durante mucho tiempo yo llenaba ese espacio, me explicaba, intentaba demostrar lo contrario, defendía mi posición como si mi verdad dependiera de eso, pero en ese momento hice algo diferente. Yo no completé el movimiento, no porque no tuviera que decir, sino porque percibí que cualquier respuesta en ese contexto solo alimentaría el juego. Entonces me quedé en silencio, sosteniendo mi mirada en completo silencio, y algo curioso pasó. La persona intentó reformular lo que dijo, intentó explicarse, cambió el tono, se retractó, suavizó su forma de hablar, como quien percibe que no encontró lo que esperaba del otro lado. Y ahí quedó claro algo que cambia completamente la forma en que te posicionas. El silencio no solo cierra la conversación, devuelve el peso. Porque cuando respondes, divides el impacto, pero cuando guardas silencio con conciencia y sostienes la mirada, el otro se queda solo con lo que dijo y eso expone. En el estoicismo, el silencio no es ausencia de reacción, es elección de no reaccionar en el nivel equivocado. Como enseñó Epicteto, ¿quién es invencible? Es aquel que no puede ser perturbado por nada más que por su elección racional. Eso significa que no todo lo que intenta afectarte merece respuesta, no todo lo que te provoca merece continuidad. Porque existe una diferencia muy grande entre no saber responder y elegir no responder. La mayoría de las personas vive intentando llenar el silencio, intentan controlar lo que el otro piensa sobre ellas. Pero quien entiende el silencio lo usa de otra forma, lo usa para observar, lo usa para no reforzar el error del otro, lo usa para no comprometerse con un juego que no tiene sentido y principalmente lo usa para no perderse. Existe una frase atribuida a Rumi que dice: el silencio es el lenguaje de Dios, todo lo demás es traducción. El silencio revela aquello que las palabras intentan esconder, revela intención, revela incomodidad, revela límite y sobre todo revela presencia. Porque quedarse en silencio frente a una provocación no es omitir, es rechazar la invitación, es no colaborar con aquello que no merece continuidad. Es decir, sin decir, eso no me mueve, eso no me define, y yo no voy a sostener eso con mi energía. Y pocas cosas son más desconcertantes que alguien que no reacciona como se espera. Cuando queda claro que necesitas entrar en cualquier dinámica para probar tu valor, el respeto a tu alrededor empieza a reorganizarse. Entonces guarda esto, el silencio no es vacío, es control, y la próxima vez que alguien intente arrastrarte a una reacción, prueba no completar el movimiento, sostén, observa y no entres, porque quien domina el silencio no necesita ganar discusiones, ya salió de ellas antes de que empiecen. 5. La dirección de la mente. Enfoque absoluto en lo que importa. Después de que aprendes a no reaccionar y a usar el silencio, la pregunta deja de ser ¿qué responder? Y pasa a ser ¿qué realmente merece mi atención? Tu mente deja de ser una lente desenfocada que capta todo y al mismo tiempo no muestra nada con claridad.
se ajusta, corta el exceso y deja visible solo lo que merece quedarse. Tu espacio mental tiene precisión, tus acciones cortan el ruido y tu rutina revela exactamente lo que merece atención. Los estoicos defendían el enfoque con una verdad simple y al mismo tiempo brutal. Cuando todo importa, nada es prioridad. Yo entendí esto de forma muy clara en un momento simple, pero que me marcó. Era un domingo de esos raros en los que todos están reunidos. Conversación ligera, risas, comida en la mesa, ese tipo de ambiente que no ocurre con frecuencia. Pero incluso ahí, yo estaba con el celular en la mano, respondiendo mensajes, mirando cosas que ni siquiera eran urgentes, saltando de una distracción a otra. En algún momento, alguien me habló y yo ni escuché bien. Me pidieron atención otra vez, respondí rápido, sin presencia, y volví a la pantalla. Y fue ahí cuando entendí. Yo estaba físicamente presente, pero completamente ausente. Y la ausencia no es distancia, es falta de atención. Y este es el punto que casi nadie percibe. Cuando no defines prioridad, cualquier cosa ocupa tu lugar. Incluso la falta de respeto, porque quien invade tu espacio, quien te provoca, quien intenta desestabilizarte, no está solo probando tu reacción. Está midiendo cuánto de tu mente está libre para ser ocupada, disponible emocionalmente, disponible mentalmente, disponible energéticamente, y cuando estás disperso, todo entra, pero cuando defines enfoque, casi nada pasa. Yo empecé a hacer algo simple, en momentos importantes guardaba el celular. No lo dejaba cerca, no solo miraba un momento. Yo simplemente me retiraba de la distracción. Y el efecto fue inmediato. Las conversaciones se volvieron más profundas, los momentos más vivos y principalmente mi presencia cambió. Porque la presencia no es estar en el lugar, es no estar en ningún otro. Y cuando empiezas a vivir así, algo muy importante sucede. Dejas de ser accesible para todo. Y eso, por sí solo, ya corta gran parte de la falta de respeto, porque la falta de respeto necesita espacio, necesita atención, necesita tu mente disponible para ser afectada. Sin atención, no se sostiene. Aquí es donde entra una verdad simple pero poderosa. Decir no a lo que no importa es una de las formas más claras de respeto propio. No a las distracciones, no a conversaciones vacías, no a personas que solo aparecen para quitar, nunca para sumar. Y cada no que sostienes fortalece un sí silencioso para aquello que realmente construye tu vida, tu paz, tu tiempo, tus relaciones reales, tu crecimiento. Y como dijo Marco Aurelio, perdemos tiempo preocupándonos por muchas cosas cuando solo pocas realmente importan. El problema nunca fue falta de tiempo, fue falta de corte, falta de decisión sobre lo que se queda y lo que se va. Cuando entiendes esto, te conviertes en la persona que deja de reaccionar a todo y empieza a elegir dónde poner su energía. Y esa elección cambia la forma en que el mundo responde a ti. Dejas de ser visto como alguien que está disponible todo el tiempo. Y empiezas a ser percibido como alguien cuya atención no es fácil de obtener. Tu tiempo empieza a tener valor. Y naturalmente, comienzan a medir más lo que dicen, cómo lo dicen, e incluso si vale la pena intentar cruzar tus límites. Porque quien vive con prioridad no necesita imponer respeto todo el tiempo. Su propia postura ya lo hace. Entonces guarda esto. Lo que priorizas, crece. Y lo que no cortas, te consume. Si das espacio a la distracción, domina. Si das espacio a la provocación, se repite. Pero si das espacio a lo que realmente importa, tu vida se organiza. Ahora te invito a poner esto en práctica, todavía hoy. Elige un momento de tu día, puede ser una conversación, un encuentro, una tarea importante y elimina el resto. Sin celular, sin distracción, sin dividir la atención. Mantente entero.
porque el enfoque no es hacer más, es dejar de dispersarte. Y escribe aquí en los comentarios, como un compromiso contigo mismo: yo elijo mi enfoque. 6. Tu zona de tolerancia cero. Enfocarte en lo que importa es como cuidar un terreno, pero no sirve de nada sembrar bien si sigues dejando que cualquiera pise donde no debe. Por eso, la actitud 6 es la más directa: no negocies tus límites, porque muchas veces la falta de respeto no empieza afuera, empieza cuando tú la dejas pasar. Yo me di cuenta de eso en una etapa de mi vida en la que decía sí a casi todo, no por convicción, sino para evitar peleas, para no parecer difícil, para no incomodar a nadie. Al principio parecía que eso mantenía todo en equilibrio. Las relaciones fluían, el ambiente se sentía ligero, nadie se quejaba. Pero algo empezó a cambiar, no de golpe, sino poco a poco, como quien prueba hasta dónde puede llegar. Las personas empezaron a pedir más que antes. En el trabajo me interrumpían más, en la familia invadían mi privacidad, hasta mis amigos opinaban sobre mi vida. Y el detalle más importante, no porque ellos hubieran cambiado, sino porque yo nunca había cerrado la puerta. Hubo un momento que lo dejó en evidencia. Un amigo empezó a hacer comentarios irónicos sobre decisiones mías, siempre en tono de broma, siempre en ese límite en el que no parecía lo bastante grave como para confrontarlo. Al principio yo lo ignoraba. Después me reía junto con él. En algunos momentos incluso trataba de explicar mi lado, como si el problema fuera falta de entendimiento y no exceso de libertad. Y mientras más lo toleraba, más se repetía, porque el comportamiento que no encuentra un límite se instala, hasta que en una de esas situaciones llegó el comentario, con el mismo tono de siempre, pero esta vez yo no me reí, no expliqué, no suavicé nada. Solo lo miré y le dije: no me gusta ese tipo de comentario. Sin agresividad, sin discurso, sin justificación. Y para mi sorpresa, el efecto fue inmediato. Mi amigo se quedó visiblemente incómodo, trató de corregirse, dijo que era una broma, pero algo ya se había recolocado, porque en ese momento yo no estaba discutiendo, yo estaba definiendo un límite. Y hay una diferencia enorme entre esas dos cosas. Discutir es intentar cambiar al otro, poner límites es reubicarte tú. Poner límites es exactamente eso, no es explotar, no es acumular hasta desbordarte, es darte cuenta en el momento correcto y actuar con claridad. La mayoría de las personas no sufre por falta de fuerza, sufre por exceso de permiso. Toleran comentarios que incomodan, toleran situaciones que desgastan, toleran comportamientos que, en el fondo, ya saben que no deberían aceptar. Y cada vez que haces eso, pasa algo silencioso. Le enseñas al otro cómo tratarte. No por lo que dices, sino por lo que dejas pasar. Los límites no son para alejar personas, son para filtrar comportamientos. Quien respeta, se ajusta. Quien no respeta, se revela. Y eso simplifica mucho la vida, porque dejas de intentar convencer a todo el mundo y empiezas a observar quién realmente entiende el mensaje. Existe una idea equivocada de que poner límites va a alejar a las personas, pero la verdad es otra. Los límites no alejan a las personas correctas, alejan los abusos. Quien necesita que tú no tengas límites para quedarse, nunca estuvo ahí por la razón correcta. Y cuando entiendes eso, algo cambia dentro de ti. Dejas de negociar lo que es esencial, dejas de adaptarte para encajar, dejas de ceder para ganar respeto y empiezas a vivir con más ligereza. Entonces guarda esto. El límite no es lo que dices, es lo que sostienes cuando alguien te pone a prueba, porque al final el mundo no respeta lo que sientes, respeta lo que no permites. Ahora te invito a poner esto en práctica en las próximas horas. No esperes la situación perfecta, no ensayes demasiado, no trates de hacerlo bonito.
Solo observa el primer momento en el que algo te incomode y no lo dejes pasar. Puede ser un comentario, una interrupción, una pequeña invasión. No suavices, no te rías, no le des rodeos. Define, simple, directo, sin carga emocional. Eso no lo acepto, porque es en esos momentos pequeños donde el respeto empieza a construirse o a perderse. Y escribe aquí en los comentarios, como un compromiso contigo mismo: yo me respeto y eso no es negociable. Y si quieres aprender a posicionarte con claridad, sin perder tu paz, sigue viendo. Porque imponerte no es cambiar a los demás, es no volver a reducirte nunca más para caber donde no cabes. 7. El filtro del tiempo. Poner límites es como cerrar la puerta, pero es el tiempo el que muestra quién aprende a tocar y quién simplemente se va. Porque no es en la decisión donde las personas se muestran, es en la insistencia después de ella. En las relaciones, el tiempo hace exactamente lo mismo. Yo lo noté en una amistad que, a primera vista, parecía normal. Conversaciones frecuentes, convivencia constante, ese tipo de cercanía que por fuera parece conexión, pero que en los detalles llevaba pequeñas faltas de respeto. Eran comentarios disfrazados de broma, interrupciones constantes cuando yo hablaba, esa sensación sutil de que cuando yo me posicionaba siempre venía una ironía justo después. Nada lo suficientemente explícito como para un enfrentamiento directo, pero lo bastante repetido como para incomodar. Durante mucho tiempo intenté ajustar eso con conversación. Ignoraba, dejaba pasar, fingía que no me importaba, incluso intentaba reaccionar en algunos momentos, pero en la mayoría de ellos simplemente lo dejaba pasar. Pero lo que cambió todo no fue lo que dije, fue lo que dejé de hacer. Dejé de amortiguar el impacto, dejé de suavizar la falta de respeto y, sobre todo, dejé de sostener lo que ya venía fallando por sí solo. Seguí siendo educado, presente cuando tenía sentido, pero sin insistencia, sin esfuerzo, sin intentar salvar lo que no se sostenía. Y entonces el tiempo empezó a actuar, sin discusión, sin ruptura anunciada, sin drama. La dinámica cambió. Algunas actitudes disminuyeron, pero, al mismo tiempo, la cercanía también. La conversación se fue volviendo más distante, los encuentros menos frecuentes, y, poco a poco, esa relación simplemente dejó de ocupar espacio, sin pelea, sin desgaste final, sin escena. Fue ahí donde entendí algo que cambia completamente la forma en que te relacionas con las personas. No todo alejamiento es una pérdida. A veces es solo la verdad volviéndose visible. Porque cuando mantienes tu postura a lo largo del tiempo, sin rebajarte, sin ajustarte para encajar, algo inevitable ocurre. O la persona sube hasta tu nivel, o pierde acceso a ti. Y ninguno de los dos escenarios es negativo, porque el tiempo no sirve solo para curar relaciones. Separa lo que es compatible de lo que era solo conveniencia. Quien te respeta, permanece y mejora. Quien no respeta se incomoda o se aleja, y eso ocurre sin que tengas que cortar a nadie, porque la mayoría de las personas no sostiene por mucho tiempo un espacio donde no puede sobrepasar límites. Y como enseñaba Epicteto, no son las cosas las que nos perturban, sino la forma en que nos involucramos con ellas. Cuando cambias tu forma de involucrarte, lo demás se reorganiza por sí solo. Por eso usar el tiempo como filtro es tan poderoso. No necesitas probar a nadie, no necesitas confrontarlo todo, no necesitas reaccionar a cada detalle. Solo necesitas mantenerte firme el tiempo suficiente para que lo que es débil caiga por sí solo. Porque quien no puede lidiar con eso, no se queda. Y quien se queda empieza a respetarte de otra forma. Entonces guarda esta frase: el tiempo no lo cura todo, lo expone todo. Y luego selecciona. Y cuando entiendes esto,
dejas de correr detrás de ajustes, explicaciones y validación. Tú empiezas a observar más, a preservarte más, a permitir que el propio tiempo organice lo que tú no necesitas forzar. Porque al final no se trata de mantener a todo el mundo cerca, se trata de dejar de sostener a quien ya debería haberse ido. Empezaste aprendiendo a no reaccionar por impulso, después te diste cuenta de que no toda provocación merece respuesta, entendiste que el silencio corta el juego antes de que crezca. Aprendiste a elegir dónde poner tu atención y dejaste de darle espacio a lo que no respeta tus límites. Cuando sostienes eso, algo inevitable ocurre. El mundo empieza a probarte menos y a respetarte más. A partir de aquí, mantén la cabeza en alto, mira firme a los ojos de cualquier persona y no te intimides, no te reduzcas por una palabra, ironía o interrupción. El comportamiento del otro no define tu valor. La falta de respeto no ocurre porque de alguna manera lo merezcas. En la mayoría de los casos, es el otro quien vive en el caos y quiere alcanzar a quien vive fuera de él. Tú eres el capitán de tu alma, gobiérnala, dirige tu vida y imponte. La filosofía estoica está para ayudarte a vivir con calma, sabiduría y razón. Úsala. Comenta qué fue lo que más sentido tuvo para ti en este video y si ya has pasado por alguna de estas situaciones. Comparte. Dale me gusta, suscríbete y gracias por ver.